En Hablando de Negocios nos atrae proporcionar información de interés cotidiano. Entrevistamos a expertos de diversas áreas que nos ofrecen un panorama de nuestro contexto, porque todo lo que sucede a nuestro alrededor impacta de una forma u otra en el mundo de los negocios. Hoy tenemos como invitado a Jesús González Ramírez. Él es un experto en conocimientos como líder social en Monterrey y su área metropolitana. Bienvenido, Jesús. Gracias por aceptar la entrevista. Gracias a ustedes, Saúl. Gracias a Hablando de Negocios. ¿Nos harías una presentación breve de tus antecedentes y cómo llegaste aquí a esta etapa de líder social? Por favor, Jesús. Claro, yo suelo decir que he tenido varias vidas. Entonces, en una primera vida tuvimos oportunidad de trabajar en el ámbito privado, en empresas, tener incluso franquicias, y ahí pudimos conocer un poco todo ese tema desde impuestos hasta todo lo que ya sabemos. Ajá. Y después, gracias a ciertas orientaciones de corazón, mucho de corazón, pues empezamos a meternos al tema social. Y así es como llegamos a actualmente a ser consultores en temas sociales, particularmente temas de derechos humanos, temas de participación cívica para empresas, para negocios, para gobiernos y para los vecinos, por supuesto, para la población. Eso sería como un resumen muy, muy pequeñito. Muy bien, gracias. Iniciamos con esta pregunta. ¿Cuál fue tu motivación inicial para involucrarte en el activismo social aquí en Monterrey? Creo hay dos momentos claves. Uno es siendo muy joven, nos damos cuenta que pertenecemos a una generación que de los 80s, donde cambió el mundo, cambió completamente el mundo, se cayeron muchas dicotomías, ¿no? Derecha, izquierda, muchas dicotomías se cayeron y comenzó un nuevo mundo. Y este nuevo mundo incluía algo clave, que es el tema de derechos humanos. Cierto. Y cuando empezamos a entender el tema de los derechos humanos es cuando, y obviamente con ciertas acciones, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el 94 se da esta rebelión zapatista donde nos enseñan la miseria en la que vivían los indígenas en Chiapas y en muchos lados. Es un solo ejemplo, hay varios ejemplos más en el país. Son pequeños momentos canónicos, se dicen ahora en las redes sociales, donde empezamos a ver la necesidad de tomar acción, de involucrarnos, de meternos. Cierto. Otro fue el tema de la guardería ABC en 2009, ¿no? El incendio donde mueren niños y niñas. ¿Puedes compartir una experiencia personal que haya marcado el inicio de tu carrera social como líder? Sí, justo mencionaba esta parte, siendo muy joven, el tema del año 94, que fue un año crucial para el país. Ojalá mucha gente lo estudiara un poco más, o viera las series. Hoy ya tenemos las series de Colosio en Netflix, ya tenemos las series, en fin, varias que están ahí. Y el año 94 fue muy duro. El año 94 pues, fue la rebelión zapatista, asesinato de Luis Donaldo Colosio, Ruiz Massieu, las elecciones, etc. Fue un año muy difícil. Junto con el 2006, yo creo que son dos de los años más difíciles del país en su supervivencia. Cierto. Como autor de La Vía Regia hacia la Paz, del libro La Vía Regia hacia la Paz, ¿qué mensaje principal esperas transmitir a través de tu libro? Bueno, tenemos el principal objetivo. Ajá. Es que la gente se convenza, como lo están haciendo ya, de que les conviene, de que participar les conviene. Así, de entrada. Siempre cuando hay esas dudas muy válidas en la población, en los vecinos, es ¿por qué participo? No vale la pena eso. Siempre hay un pero, ¿no? Un es que, como aprendimos en las empresas, pero para todo es que hay un hay que. Entonces hay que participar. ¿Por qué? Porque te conviene. Trajimos
4 ejemplares de Ajá. estos libros, estas crónicas, que ya más al ratito comentaremos cómo los pueden las personas acceder a De ellos. acuerdo. Estos son como un obsequio. Ya, muy bien. ¿Cómo integras el enfoque de derechos humanos en tu consultoría para gobiernos y empresas? Bien, el tema de derechos humanos comienza después de la Segunda Guerra Mundial con conceptos muy básicos, el derecho a la vida, en fin. Y hoy ya son 4 generaciones, tal vez 5, dependiendo los estudiosos ahí no se ponen de acuerdo, de derechos humanos que ya incluyen derechos colectivos, derechos individuales, derechos al medio ambiente, derechos intangibles, incluso los derechos que devienen de las tecnologías de la información, que también ya el Cierto. derecho a la privacidad, al olvido, en fin. Eh, Todos estos son interseccionales con todos los ámbitos de la vida. Eso la gente poco a poco les va cayendo el 20. Y son interseccionales porque las empresas, por ejemplo, se están empezando a preocupar, y ahí es donde nosotros ayudamos en la consultoría, se están empezando a preocupar por la salud mental de sus colaboradores, porque participen o porque en los barrios donde viven los colaboradores, pues a lo mejor no haya tantas violencias, a lo mejor pueden participar con clases de zumba, con clases o empresas que nos han contratado para llevar estos temas de participación a las comunidades. Son Cierto. comunidades donde viven sus colaboradores y obviamente al estar bien sus colaboradores, las empresas pueden tener un poco Claro. más de tranquilidad en ese aspecto, ¿no? Hablando del concepto pues, de rotación de personal. Cierto. Qué bien. ¿Cuáles son los desafíos más comunes que enfrentas al trabajar en entidades gubernamentales? Yo creo que esos chips viejitos, esos chips caducos de ciertos funcionarios, la verticalidad terrible que hace mucho daño, donde las personas jóvenes no pueden expresar estos nuevos conocimientos que se tienen sobre tecnologías de la información, sobre género, Ajá. sobre medio ambiente. Son ideas nuevas, mucho mejores que las de las generaciones pasadas, porque así es, o sea, no estamos criticando, así es, o sea, el crecimiento así es. Y a veces estos chips bloquean a Ajá. estos pensamientos jóvenes. Yo quiero decirles pensamientos jóvenes porque hay veces que hay jóvenes que son muy viejos, aunque sean jóvenes de edad, pero también traen chips muy viejos. Entonces, Cierto. yo creo que más bien pensamientos jóvenes. Esa es una de las grandes, yo creo que las grandes problemáticas. Ya. Bien. Muy bien. Basado en tu experiencia con movilizaciones como la Ley de Participación Ciudadana, ¿cuál consideras que es el mayor beneficio para la comunidad que la ciudadanía se organice? Disminuir las violencias. Ok. Nos lanzó a la calle en el país después de 2006 una violencia deshumanizada, terrible. Seguimos Ah, viviéndola. Cada vez parece que no hay límite para la barbarie, para el tipo de delitos de los que somos víctimas. Trata de personas, en fin, muchos. Entonces, participar nos conviene porque uno de los primeros efectos es que bajen las violencias. Siempre una comunidad organizada va a ser una red de apoyo más importante para reaccionar frente a las violencias que una red que no se comunica. Y cierto. cuando nosotros platicamos con vecinos en las colonias, siempre ponemos el ejemplo del baño. En el baño, si tú te resbalas y te caes, pues es más fácil que el vecino de al lado te escuche gritar y vengan y te ayuden. O que tú tengas la confianza de gritar, aunque estés desnudo, y digas, ayúdenme. Que si la gente no se habla, está en un fraccionamiento, no sé, y no se habla, y entonces, pues ahí se quedan hasta que, a ver cómo se recuperan, ¿no? Entonces, siempre ponemos ese ejemplo porque a la gente le capta muy bien la conveniencia de sí estar organizados. Como Sí, son muchos los ejemplos que podríamos poner de cómo las violencias bajan. cierto. Qué bien.
O sea, si se organiza la sociedad, siempre apostará a ganar, no a perder, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay sociedades en la historia que han apostado a perder, ¿no? Como cuando han agredido ciertas comunidades, ciertos países a otras comunidades. De eso aprendemos. Cierto. Entonces, pero para en esta cuestión de derechos cívicos, organizarse en las comunidades nos ayuda a bajar las violencias para empezar, pero también a controlar a los gobiernos. Ya. Justo la siguiente pregunta, ¿qué papel crees que juega la acción directa y la organización en barrios y colonias en la política local, especialmente cuando se evitan los canales políticos tradicionales? Sí, hay que ser muy conscientes que los canales políticos los creamos nosotras y nosotros. Los canales políticos de la Ley de Participación Ciudadana, por ejemplo, que logramos un grupo grande de personas, 60 organizaciones, muchas personas en 2016, pero duró desde 2004 el esfuerzo, desde 2004, es decir, 12 años para que se pudiera aprobar. Entonces, esto es importante mencionarlo porque los gobiernos, bueno, los grupos de poder que a veces dominan los gobiernos, no querían que se aprobara. Entonces, la fuerza, digamos, de la población organizada creó un nuevo marco legal que genera derechos, que reconoce derechos, porque los derechos ya los tenemos, que reconoce derechos. Reconoce derechos, cierto. ¿Qué estrategias recomendarías para aumentar la participación ciudadana en decisiones públicas importantes? Ahorita este esfuerzo enorme que hicimos hasta 2016, ya nos da un marco legal. Lo siguiente sería, hay que usarlo. Ahí está. El presupuesto participativo es uno de los mayores ejemplos que podemos mencionar. Hay lugares donde nunca pensaron que pudieran acceder a beneficios del presupuesto público. Te estoy hablando de colonias en la orilla del cerro donde no tienen papeles en sus propiedades por la razón que sea, ¿no? No tienen papeles y ellos pensaban pues, que nunca les iban a ayudar en tener un parque bonito, y entonces ya imaginarán los niños, las infancias, cómo crecen. Bueno, hoy, gracias al presupuesto participativo que se está aplicando en Monterrey, por ejemplo, y en San Pedro y en otros lados, se logró que esa comunidad ganara su proyecto de presupuesto participativo. Y entonces ya van a tener un parque. Entonces ya es algo concreto que esas personas van a tener en ese momento. Bien. Ahora que citas parques y demás, me viene a la mente unas instalaciones que allá en la parte del Cerro de la Independencia hizo el gobierno estatal anterior y hoy día están abandonadas. Ahí la sociedad, como que yo pensaría que falta actividad, ¿no?, social el centro comunitario, para que ese centro comunitario funcione, porque está invertido mucho dinero ahí, ¿no? Mucho dinero y mal invertido, porque recordemos que uno de los efectos más fuertes de la corrupción es el dolor. La corrupción mata, la corrupción provoca dolor. Y en este caso, no sé si ya se terminaron los análisis, pero al parecer tenían que derribar gran parte del centro comunitario, porque estaba mal construido. Entonces es uno de los efectos de construir en los cerros, que no entendemos cómo las pendientes de los cerros no son estables muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, al parecer si se puede salvar, entonces ahí lo que tendría que haber es una consulta con la comunidad de qué es lo que quieren en ese centro comunitario. Ese es uno de los grandes problemas de ese chip viejito de que te hablaba, de que los funcionarios desde sus escritorios o las universidades desde sus escritorios dicen, esto es lo que le conviene a las personas, y no salen a consultar realmente qué es lo que necesitan. Sí, ¿verdad? Ojalá y se arregle pronto eso y se use ese espacio, ¿no? Sí, qué bien. Y para construcción de paz, que sería lo ideal. Claro. Has trabajado en la reconstrucción del tejido social. ¿Puedes describirnos un caso de éxito, Jesús? Sí, mira, afortunadamente tenemos muchos. A raíz de que se da esta crisis de violencia, la gente empieza a salir y empieza a organizarse, y hay muchos ejemplos.
Particularmente en Nuevo León, nosotros ponemos como punto de partida el 2010, cuando asesina el ejército a Jorge y Javier en las puertas del TEC. A partir de ahí la gente empieza como a caerle el 20 de que ya no estamos seguros en ningún lado. Y entonces empiezan a hacer cosas, a crear colectivos, a crear organizaciones. Y entonces empiezan a darse resultados. ¿Cuáles son estos resultados? Aparte, por ejemplo, de lo que te mencionaba del presupuesto participativo. Sí. Está hace poquito en García acabamos de... el equipo de la consultoría y yo acabamos de hacer unas pláticas con los vecinos porque no tenían agua. ¿Y qué pasó? Que los vecinos usaron la ley de participación ciudadana para obligar a Agua y Drenaje a sentarse y a que les diera una solución. Gracias a eso se dieron cuenta que el circuito que les abastecía de agua no era el mismo que abastecía a toda el área metropolitana. Ellos tenían un anillo. Entonces, ¿cuál fue el efecto? Gracias a esa audiencia pública, que acordaron días en que sí iban a tener agua. O sea, ahora ya iban a tener al menos la certeza de que tal día, tal hora, sí voy a tener agua, y entonces ya puedes organizar tu vida, no como estaban, de que no sabías cuándo, y así. Entonces, ese fue un efecto enorme, pues porque la gente ya se estaba enfermando de que no se bañaba y todo eso. Buen caso. Considerando casos como los desmontes del río Santa Catarina ahora hace algunos meses, ¿qué papel ves para la gestión estratégica empresarial en resolver o mitigar crisis ambientales y sociales? Creo que los empresarios poco a poco, y lo digo convencido, porque podría decir dos ejemplos claros de cosas que a mí me sorprendieron de los empresarios. Pero poco a poco les ha ido cayendo el 20 de los temas sociales. Incluso en este gobierno federal, que podemos estar no de acuerdo con él en muchas cosas, pero hay cosas que se han hecho bien, como la NOM 035, donde nosotros como consultoría le ayudamos a las empresas a que se puedan cumplir con esta norma que habla de temas sociales en las empresas, de los colaboradores. Entonces, las empresas, cuando se dan cuenta que hay falta de agua, cuando se dan cuenta que hay falta de transporte público, poco a poco empiezan como a decir, necesitamos darle una solución. Porque si no, esto se va a convertir en rotación de personal, esto se va a convertir en violencias. ¿Cómo en violencias? En que si la persona va en un camión 3 horas para llegar de García a Pesquería y luego llega a su lugar de trabajo y pues está con toda la tensión y entonces no puede hacer bien su trabajo, claro. En el mejor de los casos. En el peor de los casos se pelea con los compañeros y las compañeras. Ese tipo de cosas son las que los empresarios les ha empezado como a caer el 20, ¿no? De que se tienen que solucionar. Medio ambiente y temas sociales. Bien. Considerando tus esfuerzos en movilizar a la sociedad, especialmente a los sectores menos favorecidos, ¿cuáles consideras que son las estrategias más efectivas para fortalecer la resiliencia comunitaria en los tiempos de crisis? Primero, tenemos que recuperar la autoestima cívica. Eso es algo que buscamos siempre, siempre, siempre en todas las comunidades a las que vamos con el equipo. Muchos de los ingresos que nosotros obtenemos los utilizamos para seguir capacitando a las comunidades. Obviamente las comunidades muchas veces no te pueden pagar una consultoría. Sin embargo, nosotros hacemos esa labor gracias a otros ingresos que tenemos y trabajamos, un primer piso es ese, es recuperar la autoestima cívica, que la gente se crea que sí merece tener una calidad de vida, ¿no? Y ya que pasa eso, luego ellos mismos nos sorprenden. No. Puedo poner un ejemplo que yo viví en primera persona en La Campana, donde desde un escritorio querían hacer la intervención, en este caso el TEC y Cemex, y resulta que los vecinos dijeron, no, espérame, es que yo no necesito eso, yo necesito esto.
y después de un tiempo de ajuste, de metodologías, etcétera, pues entonces ya se convirtió en uno de los procesos de intervención más exitosos que podíamos ver. Qué bien. Actualmente podemos ir a la colonia, ya está el Museo de Celso Piña, ya se arreglaron calles, ya hay el tema de las escaleras y el otro tema de el agua, porque en las partes de arriba no había agua. O sea, ya ha ido mejorando la calidad de vida. Qué bien. ¿Qué características consideras esenciales en un equipo de alto rendimiento en contexto social y económico difíciles? Por ejemplo, basándose en la experiencia con el modelo Tlatelolco. El modelo Tlatelolco es un experimento social importantísimo en mi vida, porque en el año 99, si no mal recuerdo, Tlatelolco es una unidad habitacional en Ciudad de México gigantesca. Son más de 100 edificios, 12,000 departamentos, cualquier cantidad de personas que vive. Y rodeada de las colonias populares más estigmatizadas por la violencia, ¿no? Tepito, Peralvillo, Guerrero, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que el negocio en esa franquicia no caminaba, ¿no? Un negocio de comida rápida que vende muchísimo, pero en esa sucursal no caminaba. ¿Qué es lo que pasó? Que simplemente trabajamos en eso, ¿no? En la autoestima de la persona, en que estas personas se creyeran que sí podían hacer cosas bien, y pues fue un modelo muy exitoso, ¿no? En ese momento y en ese lugar. Entonces, yo creo que yo reforzaría el tema de que fuera por ahí, de que la autoestima de las personas, en este caso de participación sería autoestima cívica, pero la autoestima personal es muy importante. Los términos de relación son muy importantes, como en todas las relaciones interpersonales. Si tenemos confianza, entonces vamos a poder hacer algo como grupo, como equipo de trabajo exitoso, eficiente. Nos tenemos que tener confianza, tenemos que tener códigos de comportamiento como de esto no se vale, esto sí se vale, ¿no? Violencias no se valen, no se vale que me grites, no se vale que no se vale. Códigos que se tienen que tener un mínimo de respeto. Muy bien. Como líder, ¿cuál es tu principal consejo para motivar a un equipo de acción comunitaria durante tiempos de incertidumbre? La programación, digamos, de un sistema como en el que vivimos, donde el lucro es más importante muchas veces que las vidas incluso, nos lleva a un individualismo. Ese individualismo, cuando son tiempos de crisis, es terrible, porque todo mundo es sálvese el que pueda. Yo agarro para mi lado y así. Incluso hasta dejo a mi familia, ¿no? Entonces, la clave es construir un nosotros. Construir un nosotros, construir un nosotras que signifique algo para las comunidades. Otra vez regresamos a que cuando las comunidades recuperan esa autoestima cívica y se reconocen como un nosotros, entonces empieza la magia, empiezan los resultados de esa organización colectiva. Qué bien. ¿Cómo pueden las tecnologías emergentes ser aprovechadas para mejorar la gestión de proyectos sociales, Jesús? Ya no hay vuelta de hoja. El desarrollo tecnológico ya nos rebasó. Hoy tenemos relojes que nos dicen si tenemos que tomar agua. Entonces, ¿cómo lo usamos? O si ellos nos usan a nosotros, y en este caso no el reloj, sino a lo mejor quien controla el reloj, ¿verdad? O sea, ¿hacia dónde van esos datos? ¿Cómo lo usamos o si nos usan a nosotros? Esa es una decisión propia, que pasa por la capacitación, que pasa por conocimiento, etc. Si nosotros volteamos digamos, el mango y logramos que las tecnologías de la información ayuden a la organización, ayuden a crear botones de pánico en las colonias donde se necesiten, ayuden a crear apps donde tú puedas reportar la luminaria y el municipio tenga
como tú ya la reportaste y quedó algo por escrito, entonces el municipio no va a poder hacerse a ningún lado para no cumplir, ¿no? Cierto. En fin, así, las potencialidades son infinitas de las tecnologías de la información. Entonces, más bien tendríamos que hacer una estrategia de cómo sí las vamos a poder utilizar. Cierto. Minimizando los riesgos, porque pues el tema del uso de datos es terrible también. Luego viene de ese tema, luego viene la usurpación de identidad y luego ya andan pidiendo un crédito con tu nombre y en fin, todos efectos no deseados. Cierto. Un ejemplo de tecnología que está usando al menos Monterrey es a Regina, ¿no? Que Sí, a Regina sí. le haces reportes. Sí, es algo muy padre porque hasta cierto punto logra una eficiencia y Sí. queda por escrito. El problema viene cuando no hay un ser humano del otro lado, porque cuando es un chatbot, o sea, cuando es automatizado, por más puede llegar a haber algo donde una persona, por ejemplo, que no esté familiarizada con las tecnologías de la información, pues no le entienda, diga, oiga, es que pensando que es una persona Cierto. y no es una persona. Sí. Un ejemplo muy bonito es el de el WhatsApp de atención ciudadana del gobierno del estado, donde sí hay personas. Entonces, no que Regina no sirva, no, al contrario, está muy bien, pero llega un momento en el que si no hay una persona del otro lado, entonces puede llegar a fallar. Ya. Lo que no pasa con el del gobierno del estado, donde ahí sí te dan respuestas un poco más humanas, por así decirlo. Qué bien. ¿Hay alguna herramienta o metodología específica que utilices para evaluar el impacto de tus proyectos? El impacto nos gusta medirlo con las personas que hemos ido creando estos nuevos conceptos, ayudándonos con la teoría de derechos humanos, etc. El impacto es más en temas de formación, educativos. Y en ese sentido, la educación popular, de todas las teorías de educación popular desde los años 70, 80, son un poco la guía que nosotros nos ponemos, ¿no? Mucho de este conocimiento de la participación en Nuevo León está siendo nuevo, pero es nuevo creado desde las comunidades. Entonces ahí es donde tenemos que crear nosotros formatos o guías o lo que sea para poder ver qué conocimiento se está creando las comunidades. Cierto. Entonces el tema de educación popular para nosotros es muy importante y todo lo que está alrededor, ¿no? Que básicamente es un poquito como el tema Montessori, como esto que las mismas comunidades son las que dirigen su propio construcción de conocimiento. Cierto. ¿Hay algún proyecto actual en el que estés trabajando que te gustaría compartir con nosotros? Hay muchos, ¿Así? muchísimos. Para nosotros el tema de que las empresas, sobre todo en un lugar como Nuevo León, como el área metropolitana de Monterrey, las empresas le estén apostando a esta atención a sus colaboradores es muy importante y hay que ayudarles. Entonces, esa parte nosotros estamos desarrollándola para los temas que sean necesarios. Género, construcción de paz o digamos interna, o existe, para decir ejemplos un poco extremos, existe el tema de la desaparición forzada o por particulares y hay familias que lo viven y que se van a trabajar a las empresas y que traen cargando eso. Y las empresas dicen, es que no sé qué le pasa, cuando en realidad la persona está cargando un dolor muy grande. Entonces, ese tipo de cosas nosotros estamos tratando como de desarrollar las técnicas para que se puedan atender. Es obligación de los gobiernos, pero las empresas son partícipes también. Un ejemplo que te quería decir hace ratito es que hay un empresario que a mí me sorprendió muchísimo, que nos apoyó mucho a la hora de que peleábamos otra ley, que es la de la Ley General de Desaparición, hace unos años en Ciudad de México, donde dice, sí, yo sí le entro. ¿Por qué? Porque mis empleados son los que me generan a mí la riqueza. Y si de repente él falta
yo sí le entro a seguirle pagando el seguro social. Cierto. Porque cuando hay un tema de desaparición en cabeza de familia, ya sea hombre o mujer, los dependientes económicos sufren muchísimo, ¿no? Los hijos, o sea, los que traen el IMSS, etcétera, porque muchas empresas lo que hicieron fue cortas, y eso provoca revictimización y mucho dolor. Son cosas que ya se están corrigiendo. Justo hacia allá vamos nuestro equipo de consultoría, porque hay ese ánimo de que se reconstruyan. Es lo de la ley de participación, que se ejerza. Hay un tema ahí de resolución de conflictos, una línea de paz que estamos creando conceptualmente. Son varios de los proyectos muy padres. Qué bien, qué bien. Para alguien que desea empezar el activismo social, ¿qué primeros pasos sugerirías que deba seguir? En 2011 nosotros nos hacíamos una pregunta muy constante, que era: ¿cuándo va a despertar Nuevo León? Eran momentos del Casino Royal, momentos de mucho dolor también, y no nos dábamos cuenta que Nuevo León ya había despertado. O sea, ya la gente ya se estaba organizando en las colonias o en colectivos estudiantiles. Aquí surgieron colectivos estudiantiles un año antes de que surgiera el Yo Soy 132 en 2002 en Ciudad de México. Aquí surgieron. Por no decir de épocas pasadas, ¿verdad? Pero sí, aquí en esos años surgieron. Entonces, es simplemente descubrir el potencial, esta autoestima propia cívica y que tú le entres, joven, persona o no joven también, de edad, y que le entren. ¿Por qué? Porque nos conviene. ¿Cómo nos conviene? Porque el día de mañana, un sueño, por ejemplo, de unos chicos ahí que nos han comentado, dicen, bueno, hay que crear bachilleratos culturales. Así como existe un bachillerato militarizado, hay que crear bachilleratos culturales, porque no puede ser que la única opción que me des es que yo me vaya a un militarizado. Y tienen razón. Entonces, tú puedes crear un bachillerato cultural donde desarrolles arte, y que eso se podría. Claro. Esas son el tipo de motivaciones que yo les diría, a ver, abre las expectativas. Bien. Muy bien. En cuanto a libros, por ejemplo, o recursos, ¿qué recomendarías a nuestros seguidores para entender mejor los temas de derechos humanos y de participación ciudadana? Voy a decir dos ejemplos o dos líneas. Una es que dentro de las empresas, y a lo mejor quienes nos escuchan se encontrarán familiarizados con algunas de estas cosas, empezaron a surgir temas de liderazgo, pero un poco más humano. Y yo en particular, digo, a lo mejor es inencontrable en este momento, pero hay un libro de liderazgo importantísimo de los años 90 que marcó a mucha gente. Pero lo escribió un director técnico de fútbol, pero dirigido a las empresas. Entonces, Jorge Valdano, que fue campeón del mundo en el 86 con Argentina, aquí en México. Entonces fue un hit porque era completamente innovador. Estoy hablando del año 94, me parece. Y es atemporal, no pasa de moda. Y la segunda línea sería crónicas. Leer crónicas, porque la crónica nos acerca a la realidad. Los libros teóricos son muy importantes como conocimiento, pero la crónica nos acerca a la realidad. Nos puede incluso sensibilizar en cosas que no sepamos, en dolores que no tengamos presentes. Las crónicas son muy importantes. Ya de ahí, pues a lo mejor pues, se puede uno ir a novelas, etcétera, pero prácticamente, en la práctica las crónicas para mí son muy importantes. Bien. ¿Podrías compartir una estrategia efectiva para que los negocios implementen prácticas más inclusivas y socialmente responsables? Sí. Sentarse, los tomadores de decisiones, sentarse y cuestionarse si no están poniéndose totalmente en los zapatos de los colaboradores. Hace rato mencionaba yo el tema del transporte público.
Ahí otro empresario me sorprendió muchísimo cuando me dijo, el transporte público tiene que ser subsidiado por el Estado. ¿Por qué? Porque es un servicio y porque tiene el trabajador tiene que poder llegar rápido y regresar rápido para poder estar con su familia más tiempo. Claro. Entonces, y yo dije, porque me lo dijo un empresario. Entonces me sorprendió gratamente. Entonces, ese es el tipo de cosas que los tomadores de decisiones tendrían que un poquito como aterrizar, ¿no? Y decir, si mi porcentaje de ganancias, el 15, 20, no sé, dependiendo del giro de negocio, es de utilidades o de ganancias, ¿cuánto le puedo reinvertir en el tema social para que, a su vez, crezca mi empresa, ¿no? Ya. Bien. ¿Qué ha sido lo más gratificante de tu carrera como líder social y qué ha sido lo más desafiante? Yo creo, podríamos hablar de muchos ejemplos. Nos tocó dirigir una de las manifestaciones más grandes que ha habido aquí en Nuevo León en los últimos años, en 2014, después de Ayotzinapa. Me tocó estar al frente de la manifestación, como trabajando con las familias de personas desaparecidas. Uh-huh. Y fue un choque muy fuerte hablar directamente con Felipe de Jesús Gallo, que era el comisario general de Fuerza Civil, donde no sabíamos si iba a reprimir a la manifestación. Ese es como digamos, cliché que podría ser algo desafiante. Cierto. Pero para mí lo más desafiante ha sido que las personas no confíen en sí mismas, en las colonias, incluso en los gobiernos, ¿no? Que estén esperando la línea de arriba, incluso en los gobiernos. Eso para mí es más desafiante porque de plano te inmoviliza. Si la persona no confía en sí mismo, si no se recupera esta autoestima, te inmoviliza cualquier proyecto que puedas tener. Yeah. Al contrario, cosas muy, muy gratificantes es cuando las personas empiezan a participar en las herramientas de la ley de participación, que nos costó mucha sangre. Ojalá que muchas personas puedan leer estas crónicas, porque al día de hoy ya la pueden usar. En esta elección que viene, en San Pedro, va a haber una consulta popular donde la gente va a decidir si quiere que siga la ciclovía o no. Cierto. Entonces, eso es efecto de las herramientas vienen en la ley de participación. Entonces, los vecinos se organizaron, podemos estar de acuerdo o no con el tema de la consulta, ¿no? Pero los vecinos van a decidir. Ese son el tipo digamos, de satisfacciones más grandes. Bien. ¿Cómo mantienes el equilibrio en tu vida personal y tu intensa actividad como líder social y consultor? Es complicado, Sí. pero es muy importante tener, como mencionaba para las comunidades, tener un nosotros, tener una red de apoyo, en este caso una pareja, compañeros, cómplices, los miembros de la consultoría, etcétera. Una red de apoyo en la que puedas de repente decir, oye, no estoy durmiendo bien, o no esto, no lo otro, y donde puedas tener esa comunicación. Entonces, eso es un poco, pasa como para hacer un punto de equilibrio. Porque si no empiezas a caer en déficit, ¿no? Para hablar en términos empresariales, empiezas a caer en déficit y luego pues ya vienen los colapsos nerviosos o los colapsos. Muy bien. ¿Cómo ves el futuro del activismo social en Monterrey y en México? Muy bien, muy optimista. Porque la gente se está dando cuenta que otras personas comenzaron en 2010 a, como platicábamos ahorita, a salir a la calle, a crear colectivos, a crear leyes, etc. Esa vanguardia, por así llamarla, logra, para bien o para mal, que en 2015 demostremos en Nuevo León que el voto sí vale. ¿Por qué? Porque
para bien o para mal, se eligió a un gobernador que no era de los partidos. Ya la historia pues valorará el gobierno. Pero se logra. Y luego, eso en el 18 se refrenda eso, ¿no? Por primera vez se le quita la senaduría a los partidos mayoritarios. Por primera vez. Y luego en el 21 se esperaría, bueno, a lo mejor la gente se cansó de activismo y se regresó a su casa. No, volvió a darle la oportunidad a otra persona distinta. Cierto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estamos en pleno movimiento. O sea, estamos en plena acción. ¿No sabemos hacia dónde vamos a ir? Pues no, porque no nos hemos puesto de acuerdo. Pero, al menos si tomamos como referencia los derechos humanos, ahí ya hay un pequeño norte o gran norte de hacia dónde podemos ir. Precisamente, ¿qué cambios consideras que sean necesarios para mejorar la cooperación entre ciudadanos y gobierno? El gobierno tiene que mandar obedeciendo. El gobierno tiene que escuchar, tiene que caminar en la calle, tiene que ir a donde estén los problemas. No puede ser que una persona viva en los límites para hablar de Monterrey, en los límites de García o en los límites de Escobedo y tenga que ir hasta el Palacio Municipal a hacer un trámite. Es ilógico. Entonces, ese tipo de cosas tan aparentemente sencillas son fruto, son producto de una desatención o de un abandono, para ser más claros, de los gobiernos. Cierto. Los gobiernos tienen que escuchar esto. Bien, ojalá. Y hablando de las tecnologías de la información, pues se vuelve más ilógico, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué papel jugarán las comunidades organizadas en el futuro social y político de Nuevo León? ¿Cómo lo ves? Mira, si seguimos por el camino en el que vamos, en Nuevo León, voy a hablar solo de Nuevo León, cada estado o cada región, porque bueno, los estados son artificiales creados, ¿no? Con sus fronteras, etcétera. Pero cada región tiene sus particularidades. Para el caso de Nuevo León, nosotros vemos un futuro muy halagador, porque tenemos muchos conocimientos. Había una especie de bloqueo en las décadas pasadas donde no dejaban entrar ciertas ideas, y a las ideas no les puedes poner barreras. Las ideas van a pasar, como sea, pero van a pasar. Entonces, y más ahorita ya con las tecnologías de la información. ¿Qué está pasando? Que estas migraciones tan enormes que construyeron Nuevo León, ahí está el corrido de Monterrey, ¿no? Que bien lo dice, ¿no? El San Luisito, el barrio San Luisito. Estas grandes migraciones traen cultura, mucha cultura, ya sea de Centroamérica, ya sea de la Huasteca, ya sea de donde sea. Todas estas migraciones están trayendo. Y no estamos hablando solo de eso. Está la gran migración coreana allá en Pesquería. Están los chinos, que desde hace mucho tiempo ya tienen sus restaurantes aquí en Chorro. O sea, todo eso está creando un Nuevo León, vamos a llamarle cosmopolita, no me gusta mucho la palabra, pero un Nuevo León muy rico culturalmente. Cierto. Eso va a tener sus efectos, esperemos, en construcción de paz, participación cívica, construcción de paz y obviamente económicos. En tu libro mencionas el uso de juntas vecinales y consultas ciudadanas como herramientas clave. ¿Podrías explicar cómo esas herramientas pueden empoderar a las comunidades? Sí, cuando peleamos la ley de participación, nos tratamos de enfocar mucho en una redacción pro derechos. La ley de participación, si ustedes le echan un ojo, van a ver que dice que la asamblea comunitaria o junta vecinal o AC, como les quieran llamar, es el mayor ente de decisión de la colonia. O sea, eso quiere decir que al formarse la junta vecinal se da un reglamento interno, ¿no?, aprobado por los municipios, y ese reglamento interno es de uso obligatorio para todos los vecinos y vecinas. Claro, es un reglamento que tiene que respetar derechos, porque también quiero mencionarlo, tenemos mucho que aprender todavía. Hay lugares donde
los vecinos han encontrado un modo de negocio en las plumas y le cobran a la gente y algo que no deberían de cobrar porque se supone que es un libre tránsito. Entonces, eso es una forma de organización, pero que no está enfocada en lo ideal. Y ahí podríamos irnos hasta un extremo, no vamos a decir la colonia para no quemar a nadie, pero donde incluso pusieron un detector de huella digital para poder entrar al parque. Y la familia que no pagaba, pues sus niños no podían entrar al parque. O sea, es completamente irracional. Sí. Entonces, yo creo que la participación en las juntas vecinales tendrían que estar, darse cuenta de la importancia en la vida pública, en la vida de la comunidad, de que sí te organices, sí dialogues, sí te reconozcas. Cierto. Y luego ya creas nuevas cosas. Bien. En la defensa del río Santa Catarina fue un momento significativo ahora recientemente de participación ciudadana. ¿Cuáles son las lecciones más importantes que debemos aprender o aprendiste de esa experiencia, Jesús? Primero, que la gente después de un bache se organizó de nuevo. ¿Cuál fue este bache? Que bueno, las cuestiones electorales de repente mandaron a muchos activistas al gobierno y, en fin, hubo un bache de activismo un poquito en estos años. Ajá. Y luego viene este tema del desmonte del río Santa Catarina y la gente se reacciona y se vuelve a organizar. Eso es padrísimo. ¿Y qué pasó? Que bueno, ya tenemos una ley de participación, decidieron usarla. Igual que lo que platicaba hace rato de García, exigen una audiencia pública, sientan al gobierno en una audiencia pública más de 100 personas que estuvieron ahí, y el gobierno tiene que ceder. Y tiene que ceder de detener el desmonte, escuchar a la gente y empezar a platicar con ellos. Eso es algo tremendo, ¿eh? Eso es algo, incluso podríamos decir, civilizatorio, que está sucediendo en Nuevo León en este momento. Gracias también a que existe ahora una Secretaría de Participación Ciudadana que no existía. Hoy existe toda una Secretaría de Participación que podemos estar de acuerdo o no con algunas cosas que hace, pero ya existe. Entonces ahora tenemos que aprovecharla. Muy bien. Ya estamos por terminar la entrevista, pero tengo algo aquí pendiente. Has hablado sobre la necesidad de participación ciudadana para detener las grandes emergencias. ¿Podrías dar algunos ejemplos de estas emergencias que consideras prioritarias hoy en día? Sí, estamos convencidos que la principal emergencia es la de violencias. Desde la violencia familiar, por supuesto la violencia de género que tenemos que erradicar completamente, la violencia armada, la violencia de alto impacto, la violencia económica. Tenemos muchos empresarios que perdieron empresas, perdieron restaurantes, perdieron quintas, les quemaron negocios, etcétera, durante todos estos 10 o 15 años. O sea, ese yo creo que es el principal chip que tenemos que caernos el 20, de que tenemos que detener las violencias. ¿Por qué? Porque después de detener las violencias, pues viene el siguiente proceso, que es construir lo que viene. Y tenemos que ponernos de acuerdo en qué es lo que va a venir. Cierto. Pero primero detener las violencias. Porque si no detenemos las violencias, nos va a pasar lo mismo que ha pasado estos 15 años o más, ya casi 20. De guerra que aparentemente se declaró en 2006. No vamos a dar soluciones de fondo y vamos a estar poniendo parchecitos gobierno con gobierno. ¿Y el gobierno lo tendrá entre sus prioridades? Pareciera que no. El federal los federales no lo veo, ni siquiera tampoco en las candidaturas. Algunos municipales sí, y en eso han sido claves los activistas y que ciertos tomadores de decisiones, en este caso gubernamentales, fueron valientes y están dándole espacio. Entonces, en los municipales sí se está dando un poco ese cambio de chip.
Y qué bueno, porque el gobierno municipal es el más cercano a la gente. Sí, ¿verdad? Gracias, Jesús. Pues hemos tenido una amplia entrevista. ¿Tendrías algo que agregar a estos temas que acabamos ahora de presentar? Únicamente que la gente se informe. Ya recordemos también de los libros. Por acá va a haber cuatro ejemplares. Ajá. Para que la gente nos llame o llame como ustedes nos indiquen. Y nada más que existen otras maneras, otros mundos posibles que tenemos que ir construyendo. Yeah. Un mundo de violencia no es lo natural, no es normal. Cierto. Muy bien. Pues gracias, Jesús. Sí, efectivamente, pues gracias por los dos libros que nos regalas. Son dos y dos, son sí. cuatro libros. Y amigos, los vamos a poner a disposición de ustedes. Solo necesitan reportarse en nuestro link de YouTube y conforme lleguen las solicitudes, pues les haremos llegar alguno de estos libros. Gracias, les agradecemos que nos sigan en nuestro blog, donde les presentaremos más información interesante, como la que ahorita acabamos de desplegar. Y además les agradecería que pues compartieran esta información. Hay mucha gente interesada que le puede servir. Hasta pronto y gracias.